Buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting, apertura del mercado europeo. Hoy es martes 31 de marzo. Cierre de mes, cierre de trimestre, ya se empiezan a ver algunos datos de PMI de febrero en la jornada de hoy, donde bueno, pues hay un poquito de todo y básicamente lo que podemos observar es bueno, pues una mejora en el sentimiento continuista que vimos ayer, donde los índices americanos pues subieron de media más de un 3%, a excepción del Russell 2000, que subió aproximadamente un 1,1%. Y bueno, pues estados de ánimo que han sido trasladados a Asia, aunque con signo mixto. Las acciones en Australia y en Japón pues se cerraron a la baja, mientras que las acciones de China, del Shanghai Hong Kong Composite y el índice de Corea del Sur, pues sufrieron o tomaron aumentos, ¿no? Subidas. Eso también se ha trasladado al mercado europeo, donde también hay unas subidas generalizadas en un contexto en el que, bueno, principalmente por parte del coronavirus lo que tenemos es que hay más casos confirmados. Ayer aumentaron solo en una jornada más de 60.000 casos nuevos en todo el mundo hasta alcanzar la cifra total de unos 785.000. Ayer ha sido o ayer fue el día más mortal del brote, ya que fallecieron en conjunto más de 3.700 personas. Y sin embargo, por otro lado, pues también ha sido el día con mayor número de recuperados, ya que se dieron de alta a más de 14.000 pacientes infectados, o ya sin el virus, mejor dicho. Me escucháis correctamente, ¿verdad? En la pantalla se ve lo que es el mapa de calor, la plataforma, ¿verdad? Perfecto, gracias. Bien, pues lo que os comentaba, hoy el sentimiento del mercado es bastante positivo, principalmente vemos ese sentimiento reflejado en las ventas en el yen japonés, aunque también estamos viendo ventas en la libra esterlina, que no tiene por qué reflejar realmente ningún sentimiento, simplemente son principalmente en la libra esterlina movimientos internos, pues de decisiones políticas o monetarias del Banco de Inglaterra, pues que está haciendo que haya fuertes ventas en la divisa y que por lo tanto también sea uno de los índices que también se esté revalorizando, ¿no? Si vemos en la parte izquierda, podemos observar que el índice que más sube de los conocidos es el MIB italiano, seguido precisamente por el FTSE británico, que sube de media un 2,3%, seguido del DAX alemán. En este caso el IBEX se queda más rezagado junto con el índice francés, aunque suben más de un 1%. El IBEX está ahí luchando por alcanzar esos 6.800 puntos que todavía le queda un poco por alcanzar. Lo que sí es cierto es que tenemos fuertes compras en el dólar estadounidense. Esto está apoyando muchas de las medidas que está haciendo el gobierno americano, que no son tan estrictas como las que está tomando Europa en su conjunto. Y eso sí, probablemente les pasará factura porque no están siendo tan estrictos o escrupulosos a la hora de temas de confinamiento. De hecho, Donald Trump dijo ayer que la orden nacional de stay at home, el de quedarse en casa, es poco probable que lo aplique. Y bueno, pues eso probablemente les pase factura, siendo ya el epicentro a día de hoy, que lleva como unos 15 días de retraso los datos de Estados Unidos, fruto de las medidas que se han ido tomando, pues veremos que dentro de 15 días probablemente Estados Unidos tenga unas cifras brutales de infectados y de fallecidos. Y conociendo el sistema sanitario que tienen allí, que es en su gran mayoría del ámbito privado, pues mucha gente que ha perdido ya su trabajo no se va a poder permitir simplemente una atención médica básica. En cualquier caso, las subidas en el dólar australiano y el dólar neozelandés no están reflejando una subida en el precio del oro. De hecho, ahora veremos a continuación cómo el oro pues, está alcanzando unos niveles de acumulación importantes por encima de los $1.600 por onza, pero que no está teniendo su impacto en el volumen. Es decir, el volumen de negociación en el oro ha caído bastante, ¿vale? De hecho, si nos vamos al gráfico del oro para que lo podáis ver, ahí tenéis los niveles de acumulación en los que se está, bueno, pues nivelando el metal precioso, mientras que los niveles de volumen, salvando la fuerte subida de volumen justo después de romper el canal alcista por la parte de arriba y bueno, pues la caída posterior y demás, ha habido unos niveles de volumen mucho menores de lo que viene siendo habitual en unos
picos de volatilidad como los que tenemos actualmente en el mercado. En la plata igual se mantiene en torno a los $14 por onza, y en el caso del Brent pues está negociándose con un rango lateral bastante importante. De hecho, si nos vamos a un gráfico diario veremos que las oscilaciones en su precio cada vez son menores. Vamos a poner, ahí está. Vemos que el tamaño de las velas, incluso la de ayer, rechazando romper por debajo de esos $26 por onza, están haciendo que se empiece a negociar en un rango lateral iniciado principalmente desde el día 18, por lo tanto lleva como 14, 15 días, 2 semanas básicamente, negociándose en este rango lateral, mientras el Texas, con un comportamiento muy similar, después de haber perdido ese soporte de los 25, apunta a que esos mínimos de 17, que es la próxima referencia, ¿vale? Pues sería el suelo a observar. Si nos vamos ya a lo que son la renta fija, a ver si nos carga el gráfico, podremos observar que las fuertes compras o la fuerte apreciación que está teniendo el dólar le está pasando bueno, pues una ligera factura al bono a 10 años americano, que viene dibujando una figura de hombro, cabeza, hombro invertido en corto plazo en velas diarias, que en principio, si no se confirma más a la figura, debería volver a atacar de nuevo niveles mínimos de lo que es el cuello de la figura. Si lo rompiera al alza, pues deberíamos ver una subida proporcional al tamaño de la cabeza, ¿no? Eso sería brutal, porque estamos hablando de niveles de cotización en el bono a 10 años americano históricos ya actualmente a nivel de precio. Por lo tanto, mucho cuidado, porque esto, bueno, pues podría pasar factura importante a los mercados de deuda. En el caso del Bund, pues un comportamiento similar, aunque la figura es totalmente diferente. En el caso del Bund de referencia en Europa, niveles de resistencia en torno a los 173,5, niveles suelo en torno a los 169, y bueno, pues hoy rechazo en el precio principalmente por el atractivo de la renta variable en perjuicio de los activos refugio y por supuesto la renta fija. El VIX sigue en su figura de figura triangular, su figura de cuña bajista de máximos decrecientes. Cada vez hay, bueno, pues en una figura de velas de 4 horas el tamaño de las velas es cada vez menor, mientras que en un gráfico diario pues podremos observar una estructura similar, donde ayer hubo un rechazo importante de esa figura o de esa resistencia a la baja, y hoy en principio cotizando ligeramente plano respecto a la apertura en torno a esos 50 puntos porcentuales. Deberíamos empezar a ver, si se mantiene el sesgo positivo en la sesión, pues una reducción adicional en la volatilidad para la jornada de hoy. Y ya en lo que es la renta variable, pues principalmente tenemos el aspecto de los índices americanos, que se recuperaron ayer aproximadamente un 3% de media, ¿vale? Tenemos aquí al SP500 en un gráfico de 5 minutos, que prácticamente abrió al mismo nivel del cierre de ayer. Ahora mismo, después del fuerte movimiento, pues hoy recortando desde los máximos justo de la apertura. En el caso del Nasdaq, pues un comportamiento similar. De hecho, podemos ver superpuesto el gráfico del Dow Jones, ¿vale? Y si nos vamos directamente al gráfico del Dow Jones, pues exactamente lo mismo. Cotización bastante lateral durante toda la madrugada, un recorte justo antes de la apertura, y luego para tocar ligeros máximos de hoy, recorte en la cotización. En el caso del DAX alemán, pues sigue su recuperación poco a poco. Veremos si esto es consistente. En cualquier caso, está alcanzando niveles de resistencia clave en torno a esos 10.000 puntos del índice. Y en el caso del IBEX 35, pues bueno, un comportamiento un poquito más volátil que el que estamos viendo en el DAX alemán. En cualquier caso, bueno, pues pérdida de esos 6.800 puntos aproximadamente, que en un gráfico diario pues todavía nos da pie a pensar que esto podría demorarse, sobre todo porque tiene un primer hueco a cubrir que supondría una resistencia, y el suelo que es, bueno, pues bastante relevante en torno a los 6.500 puntos. Y ya para terminar, pues en el mercado de
de divisas, pues fuertes movimientos en la cotización principalmente del eurodólar, que después de haber alcanzado esos niveles de resistencia clave en torno a los 1,11, vuelta a la retrocesión a los 1,10, que ahora mismo pues se puede estar haciendo un poco las delicias de aquellos que hayáis cubierto la divisa desde los mínimos del 1,7 hasta el 1,11, pues habréis cerrado la posición para aprovecharos de la caída en la cotización de esa figura completa hasta el 1,10. Muy bien. Aparte de eso, como siempre, prestar atención a las noticias. Todo lo que sea novedad en el mercado lo tendréis publicado aquí, lo más relevante, lo que realmente es importante. En el caso del calendario hemos conocido muchos datos ya de los PMIs manufactureros de marzo, que hay una mejora en el caso de China. En el resto de datos, pues tenemos datos de Francia generalizados que son, bueno, pues negativos principalmente. Los datos de inflación principalmente de Francia, Portugal e Italia, que el de Italia lo iremos conociendo un poquito más tarde y ya nos tendríamos que ir prácticamente a la tasa de desempleo de Alemania, que le queda muy poquito para conocerse, y sobre todo hoy martes, como viene siendo habitual, el inventario de petróleo de API semanal, ¿vale? Se espera una previsión de inventario de 4,3 millones de barriles de almacenamiento bueno, pues en recorte o adicionalmente, perdón, al valor anterior del recorte de 1,2 millones vistos en el valor anterior. Los vídeos. Ya ayer se completó el ciclo de los 10 seminarios en directo especiales de coronavirus de Pablo Gil. El 10º vídeo lo tendréis publicado a lo largo de la jornada de hoy. Y bueno, pues aparte de eso, la apertura de mercados, la píldora de apertura la tendréis aproximadamente sobre las 10, y el seminario de ayer de la segunda parte del petróleo lo tendréis también a lo largo de la jornada de hoy. Ese seminario es complementario al gráfico del petróleo que vimos durante la semana pasada, ¿vale? Y bueno, pues lo tendréis aquí publicado para vuestra revisión. Por mi parte, nada más. Agradeceros vuestra asistencia, prestar mucha atención a los datos macro que se vayan publicando y a las novedades del mercado que pudieran influenciar en la cotización de los índices principalmente. Y lo dicho, poneros en contacto con nosotros si necesitáis por teléfono, por correo electrónico, y por mi parte, pues mucha suerte, buenos días, esta mañana.